Bueno, mi querido pastor, hoy para comenzar, el poder de la oración. Y es que, aunque parezca básico, elemental para muchos cristianos sobre todo, esto es para nosotros muy importante, pastor, que es como el ABC de esa relación con nuestro amado Cristo Jesús a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo orar, qué es una oración. Comienzo contando una anécdota que me compartió mi querida productora, y es que estaban reunidos unos amigos cristianos y de repente alguien dijo, bueno, ¿alguien quiere hacer una oración? Y vino otro y dijo, sí, está bien. Pedro Carrillo está en Barranquilla. ¿Cómo? Sí, el pastor Pedro Carrillo está en Barranquilla. Esa es una oración. No, espera, yo creo que no nos hemos entendido bien. No estamos hablando de una clase de español, en donde la oración es esa, no es una oración. Entonces eso a ella le produjo mucha risa, mucha gracia, pero también le dejó un mensaje. Probablemente haya muchas personas, pastor, que no sepan exactamente qué es una oración, cómo orar y el poder de la oración. Entonces nos parece importantísimo, aunque suene básico, este tema hoy contigo, mi querido pastor Pedro Carrillo. Sí, sí, claro. Cuando hablamos de la oración, pues se refiere a esa comunicación que nosotros tenemos con Dios, esa relación interactiva que hacemos nosotros cuando dialogamos con nuestro Dios diariamente. A eso le llamamos oración. Sabemos que gramáticamente, ¿no? La oración es un conjunto de palabras que tienen pues un concepto claro, pero en este caso nos vamos a referir a esa charla deliciosa que hacemos con nuestro Dios cada día. Excelente. Bueno, ya tomando como base eso y quedando claro, entonces que es una comunicación directa con Dios. Muchas personas, pastor, nos han dicho, me imagino que a ti también cientos de veces, yo quisiera orar, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo orar. ¿Qué es orar? Probablemente hay muchas personas también, pastor, que consideran o creen o piensan que para orar o para poder orar se necesita de un altísimo nivel espiritual. ¿Eso es cierto o no lo es? Bueno, la oración es un diálogo espontáneo, ¿no? Es un diálogo donde tú expresas lo que sientes a tu Dios como si fuera un amigo, como cuando uno habla con un amigo. La oración debe ser así, donde no hay que buscar tanta técnica rebuscada, sino es un tiempo de desahogo, de comunicación. Es como si tú estuvieras sentado en una silla y alguien estuviera sentado en otra silla. Hacerlo de una manera cordial, amigable, espontánea, sincera, y creyendo pues que Él te escucha y que Él te va a responder. Yo creo que para comenzar esta charla que tenemos en el día de hoy, me voy a tomar el atrevimiento, pues no sé la lista de 38 preguntas que tiene la productora, de pronto puede estar allí, pero yo quisiera comenzar con la diferencia entre rezar y orar, porque es que hay mucha confusión en esto, hay mucha confusión, quisiera comenzar por ahí, porque yo sé Excelente. que mucha gente nos está viendo y de pronto pues ellos vienen del catolicismo como todos nosotros. Yo creo que la mayoría, ¿no? El 90% de los que estamos en el Señor venimos del catolicismo. Muy poquitos vienen de otras religiones y nosotros venimos con esa costumbre de rezar, de hacer el rosario, de utilizar camándulas y cosas de estas, y entonces pues uno piensa, ¿no? Que esto es igual, que esto es orar. Y cabe pues aclarar esto, que la oración no es eso, ¿no? Que rezar es una cosa, rezar es repetir algo que está escrito.
O sea, repetirlo tal como reza o como está escrito. Eso es rezar. Rezar es leer algo que ya está previamente escrito allí. Eso es rezar. Los rezos son las repeticiones a oraciones que ya están previamente confeccionadas, que ya están hechas. Eso es rezar. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, pues estamos leyendo tal cual como está escrito una oración que está ahí en la Biblia. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no es oración, porque la oración es espontánea. O sea, la oración es algo que nace, es algo propio, es algo que son palabras mías, palabras que salen de mi corazón, de lo más profundo de mí. Eso es orar. Pero ya repetir algo que está escrito no es orar, eso es rezar. No es espontáneo, se sale del campo de lo que es oración. Recuerde que la oración tiene que ser espontánea, o sea, que tiene que nacer a ti. Son palabras que nacen de ti, que proceden de tu interior. Entonces, rezar es una cosa y orar es otra. En la palabra del Señor, en el capítulo 6 de Mateo, dice Jesús y la oración. Y en el verso 7 en adelante, él habla de la oración. Y hay una parte donde él dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. O sea, esta cuestión de los rezos no es nueva, es una cosa que viene del Imperio griego. Ya desde allá se venían haciendo oraciones escritas al panteón griego, a los dioses del panteón griego. Y cuando llegan los romanos, copian todo, y el catolicismo romano, pues, es también una copia, en donde cada dios del panteón griego tenía una oración, y ahora acá lo que se hizo fue que cada santo, en su estampa, en la parte de atrás de la estampa, está la oración a ese santo. Entonces toda persona anda con una estampa y cuando quiere rezar, voltea la estampa, en la parte de atrás está una oración ahí escrita y la persona lo reza igual como está ahí. Esa es una copia del Imperio griego y que Jesús dice: no usen esas vanas palabrerías, porque ellos piensan que por eso van a ser escuchados, vanas repeticiones. Entonces eso no llega a ninguna parte, los rezos no llevan a ninguna parte. Hay gente que rezan los salmos, cogen el Salmo 91 y lo rezan tal cual como está allí, diciendo que ellos hacen el Salmo 91. Entonces piensan que por estar rezando eso va a suceder lo que dice allí. Otros rezan el Salmo 23, el Salmo 27, en fin, se ponen a rezar los salmos, los credos, las oraciones a la Virgen María y a la cantidad de santos. Entonces, esto primero no es agradable a Dios porque ninguno de esos santos están dentro de el modelo divino cuyo único intercesor es Jesús. Entonces, cuando ya se utilizan otros intercesores diferentes a Jesús, ya nosotros estamos yendo por un camino errado. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, rezar es una cosa, es repetir oraciones ya que están previamente escritas. Y orar es hablar espontáneamente con Dios, teniendo en cuenta a Jesús como intercesor. Eso es algo que hay que tener claro. Muy en cuenta y válida la aclaración y excelente. Yo creo que
Es muy válido porque siempre de pronto confundimos el rezar con el orar. Carla Campos, pastor, para seguir obviamente con el hilo conductor del tema de hoy de la oración, dice, Dios los bendiga, Red Cristiana. Entonces, cuando repetimos los videos del pastor Pedro y de la productora, que es Claudia Sabogal, en Dios en tus finanzas, ¿estamos rezando? No, acá es distinto porque esto no es algo que está escrito, sino que yo les estoy dando unas instrucciones, es un tutorial donde se le enseña a usted a orar, donde se le dice a usted, repita conmigo, haga esto, esto otro, repita aquí, haga esto otro. Se está dando un tutorial para que usted vaya orando y reprendiendo. Entonces, una cosa es un tutorial donde yo lo guío y otra cosa es rezar un rezo que está escrito. Claro. Son dos cosas muy distintas. Válido. Excelente aclaración, pastor. Y el tema del Padre Nuestro, por ejemplo, del cual cuando estamos de repente acostumbrados a repetirlo, porque pareciera que es el mismo para todos, el Padre Nuestro, ¿cómo viene ese tema del Padre Nuestro en el tema de la oración, pastor? ¿Ahí estaríamos repitiendo algo exacto con el Padre Nuestro o no? Sí, el Padre Nuestro pues fue un modelo que Jesús explicó a los discípulos. Después que Jesús les dijo, no usen vanas palabrerías como los gentiles, ustedes cuando oren, oren así, está en Mateo 6. Entonces, Jesús lo que le dice es una idea. Le dice, cuando ustedes oren, más o menos, tengan en cuenta este modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, también en el cielo. O sea, Jesús lo que estaba diciendo es, sigan más o menos esta idea, pero no que siempre oren así porque las necesidades cambian. O sea, si yo hoy lo que necesito es dinero para pagar deudas, en esa oración no dice nada de eso. Si yo lo que tengo es un problema familiar con mi esposa y yo quiero colocar ese problema delante de la presencia del Señor, ahí no dice nada de eso. Si yo lo que tengo es un problema de salud y quisiera que Dios metiera su mano y me sanara, ahí no dice nada de eso. Entonces, Jesús lo que estaba diciendo es, esto es una idea de cómo ustedes pueden orar y el Padre Nuestro tiene como unos ingredientes que uno tiene que tener en cuenta, pero no repetir siempre lo mismo, porque las necesidades cambian cada día. Jesús lo que decía es que primero adoren al Padre, después arrepiéntanse de todo pecado, coloquen sus peticiones y después terminen dándole gracias a Dios. O sea, eso es lo que es el Padre Nuestro. Es un modelo de oración donde se adora a Dios, se pide perdón por fallas cometidas, se coloca una petición delante de Dios y se termina con gratitud a Dios. O sea, ese es el modelo del Padre Nuestro. Una estructura, sí, una estructura. Una estructura, sí. Pero la gente lo cogió para repetir lo mismo. O sea, esa no es la idea con la cual Jesús le dio esta enseñanza a los discípulos. No fue con esa idea de que estuvieran repitiendo siempre lo mismo, sino para que tuvieran en cuenta la estructura o los pasos que tiene cada oración. Vale. Bueno, aquí tengo algunas inquietudes, por ejemplo, basado en lo que acabas de compartir, pastor, entonces hay diferentes tipos de oración. ¿Debemos entender eso o no? Sí, claro. Hay diferentes clases de oración y todas valen la pena, ¿no? Hablando de oración, ya sabemos que sí. Los rezos no hacen parte de nada de esto. Cuando hablamos de oración, tú sabes que hay oraciones, en la palabra de Dios dice que nosotros hagamos rogativas, oraciones, peticiones con acciones de gracia por todos los hombres. O sea, Pablo comienza a colocar una cantidad de oraciones, de diferentes clases de oraciones que hay ahí. Jesús también enseñó muchas clases de oración. Por ejemplo, Jesús enseñó a pedir. O sea, la oración de petición, que es la oración del Padre Nuestro, cuando Él le explicó a los discípulos. Cuando Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, es un ejemplo de lo que es una petición.
En este momento, él está diciendo el pan nuestro, quiere decir, Señor, que el alimento no me falte, pero una petición puede ser, Señor, que ese problema que hay en mi familia sea solucionado, que mi hijo que está en tal parte se tú guardándolo. O sea, esas son peticiones. Jesús cuando dijo el pan nuestro de cada día dándolo hoy, eso quiere decir que hagan peticiones a Dios de sus necesidades. Entonces, lo que pasa es que el católico siempre pide pan todos los días. El pan nuestro de cada día dándolo hoy, el pan nuestro de cada día. Pero, a ver, no solamente necesitamos pan. Entonces, lo que quiero que se entienda. Entonces, Jesús enseñó con esa oración que uno puede pedir a Dios, porque los discípulos estaban angustiados y Jesús le decía, hombres de poca fe, ¿por qué estáis así angustiados? ¿No veis las aves del cielo que no hilan, no trabajan y Dios les da el alimento? Mira los lirios del campo que no hilan, y Dios los viste mejor que Salomón. Entonces, todo lo que ustedes le pidan al Padre, el Padre se los va a dar. Entonces, Jesús está hablando de la oración de petición. Entonces, eso es una clase de oración donde uno se arrodilla pues a colocar todas sus necesidades delante del Señor. Esa es una clase de oración. El cristiano, como te dijera, el cristiano inmaduro se queda solamente en la de petición. O sea, solamente sabe pedir. Pero hay otros tipos de oración. Está el clamor. Jesucristo enseñó a clamar. El clamor lo enseñó en Lucas 18 con la viuda y el juez injusto. La oración de clamor. Ahí en ese capítulo, Jesús dice que había un hombre que no tenía temor de Dios ni temor a los hombres, pero una viuda que todos los días estaba ahí molestando. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Entonces dice el juez injusto, ya que esta me es gravosa, le voy a hacer justicia. Entonces Jesucristo dice que así como ese, que fue, digamos, irritado con esta mujer que diariamente estaba allí pidiéndole justicia, así también nuestro Dios hará justicia a los que claman a Él de día y de noche. O sea, el clamor es una clase de oración donde se pide justicia a Dios, donde se le colocan todas las acciones de injusticia que hacen personas en contra nuestra. Cuando usted pide a Dios que haga justicia, cuando usted le entrega su situación que está viviendo al Señor, eso se llama clamor. Eso es clamar, o sea, es una oración distinta. Esto nada más es para pedir justicia. Señor, mira esta persona que me está haciendo brujería, yo no le he hecho nada, esa persona está empecinada en destruirme, mete tu mano, cobra tú, Señor, sé tú tomando control de esta situación, de esta persona. O sea, eso es pedir justicia, eso es clamar. Entonces, clamar es una cosa, pedir es otra cosa. Petición y clamor son dos clases de oraciones distintas. Está la oración de guerra, que es la oración con que uno se enfrenta a las tinieblas, con la que uno se enfrenta a las fuerzas del mal. Esa es la oración de guerra. Esta tiene otra estructura, en donde uno reprende, donde uno echa fuera, donde uno ata, liga. Y eso lo enseña Jesús también. En Mateo 18 dice que todo lo que atares será atado, todo lo que tú desates será desatado. En fin, Jesús comienza a hablar allí de estas cosas, de cómo atar, cómo ligar, cómo reprender. Hay muchas enseñanzas ahí de lo que es la guerra. Entonces, pues, la oración de guerra es otra, muy diferente. Petición, clamor y oración de guerra son muy diferentes. Hay otra clase de oración que es la oración de intercesión.
O sea, intercesión es cuando uno se coloca en oración por otra persona. O sea, no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por Iván. Señor, mira a Iván, Dios, coloco su vida, su ministerio, todo su trabajo en las redes. Señor, ayúdalo, que se le abran puertas, que bendícelo, que cada día tenga más suscriptores, en fin. Sigue, pastor, no pares, por favor. No pares, que estoy recibiendo, no pares, por favor. O sea, yo estoy orando, pero no por mí. Estoy orando por ti. Eso es interceder. O sea, yo me coloco delante de Dios como sacerdote a interceder por ti, para que Dios te ayude, para que Dios te tenga en cuenta, Dios esté pendiente de ti. Eso es intercesión. Nosotros podemos orar por nuestros hijos, podemos orar por nuestra pareja, podemos orar por los inconversos, podemos orar por nuestros familiares, podemos orar por nuestro país, por el presidente, por una cantidad de gente. Nosotros podemos orar. Eso se llama intercesión. Entonces, fíjate que hemos estudiado 4 clases de oración en este ratico, ¿no? Para que vean la variedad, para que vean la variedad de oraciones que hay. y cómo es, y a veces el cristiano inmaduro solamente ora la de petición, solamente se arrodilla a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, porque tal vez no sabe más. Todos comenzamos por ahí. Sí, tal vez no sabe más y esto lo agradezco, pastor, y me incluyo, porque esto nos inquieta, a mí me inquieta y como para de repente descubrir un poco más, ir más allá y poder tener esas opciones, alternativas. Y creo que todo se basa en lo que dijiste al comienzo, pastor, un verdadero diálogo, una charla genuina con Dios, pues hace que todo esto de repente se facilite más, ¿no, pastor? Porque si de repente yo lo que tengo es una repetición, pues creo que llega a un límite y de ahí no se puede más. De ahí que uno a veces se pregunta, no, es que ¿cuánto tiempo llevo orando? ¿No? 3 horas orando. No, si yo a los 3 minutos ya no sé qué más decir. A los 5 minutos ya no puedo orar más. ¿Por qué? Porque no se está teniendo de repente un diálogo espontáneo, genuino, con Dios. Creo que esto nos está sirviendo de guía muy importante, pastor. Gracias por ello. A veces uno puede orar y meter las 4 clases de un solo. Ya, bueno, ya, mira, ahorita como un menú, a mí me acabas de dar un menú. Entonces ya no solamente de petición, sino de clamor, de intercesión, de gratitud. ¿De cuál otra dijiste? Las 4 que dijiste básicas. Las personas pueden comenzar pidiendo y después comienzan a orar por otras personas. Sí. Intercesión. Después puede hacer un clamor pidiendo justicia de todos aquellos que están comportándose mal con ella. Y después termina haciendo guerra espiritual, repitiendo cuanto demonio encuentre por el camino. Entonces, se pueden usar las 4 en un solo día orando. Ya, tal cual. Sí.